Luz y sal. Romanos 5. Y espero citarte una parte de Romanos 6. Romanos 5, capítulo 12. Y espero llegar a Romanos 14. 6, del 1 al 14. Adán y Cristo. Por tanto, ese es 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, siempre hubo pecado. No obstante, reinó la muerte, desde Adán, primer mortal, hasta Moisés, donde se entregó la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Cuando Adán accedió a Eva y comió del fruto. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dios siempre tiene, por algo que a Él así le place, Dios siempre tiene esa costumbre. Espera que las cosas lleguen al límite y tanto castiga como premia. En el pleroma, es decir, en el momento que Él dijo, está bien, aquí están las condiciones que a mí me placen, trajo a Jesús. Y en su año más o menos 30, nos enseñó que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él no venía a salvarnos de esclavitud humana, ni de hambre, ni de enfermedad, no. Él vino a ser médico de almas, Él vino a salvarnos del pecado, Él vino a salvarnos de la relación airada con su Padre, Él vino a libertarnos del pecado, a eso vino. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, Jesús muere en la cruz. Jesús paga tus pecados y los míos. El Padre nos declara justos si estamos inscritos en ese pacto. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor. 6. Muertos al pecado. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, pues si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, perdón, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son placeres. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, hacer lo que a Dios le pluje, sus mandamientos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando habla de la ley, está hablándole a los judíos. Los judíos nacieron con la ley. 1700 años más o menos antes de Cristo empezó toda esta historia. Por ahí de los 1400 antes de Cristo se les entrega la ley. Entonces, no, espérame. 1700, 1300 más o menos se les habrá entregado la ley. Es que estoy contando los 400 años de esclavitud. Entonces, en el inicio de la iglesia, los primeros conversos, se les decía que se bautizaban en el Espíritu Santo. Y el símbolo llevaba también a la entrega del Espíritu Santo, es decir, si te ponían las manos y se te imponía el Espíritu Santo descendía en ti. Y como en los primeros inicios se necesitaba mostrar características visibles del Espíritu Santo, se hacía hablar en lenguas, se daban don de curaciones, se daba don de resurrecciones y demás. Se le dio a los apóstoles y se les dio a algunos nuevos discípulos. Cuando, cuando tú entras al agua del bautizo, tú entras así y tú sales así. O sea, esta es tu cabeza. Entonces se supone que tú mueres, te entierran y resucitas. Cuando tú vives, cuando tú resucitas con Cristo. Cristo mató al pecado, mató su poder, perdón, mató a la serpiente y mató a la muerte. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis cuando él dice, el Hades y Satanás y el dragón y la bestia están en el infierno. Y tú resucitas en libertad. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque Jesús pagó tu libertad. ¿Para qué? Para hacerte su esclavo. O sea, cuando a ti te compra,
Cuando te compran en el mercado de esclavos, tú dejas de servir al otro amo y tú le sirves a este. Se meten otras cosas con la ley, pero ahorita no me interesan esas. Quiero aclarar algo, que ahorita al estar oyendo un video de pornografía infantil y demás, de mercado de prostitución tailandesa. Como Tailandia tiene la mala fama de, y real, porque es real, no es fama, de prostituir niños. Vi un documental de eso ahorita. Y un tipo decía que no se le juzgara tan mal a la gente que compraba prostitutas. Porque finalmente un adulto, él se considera un adulto mayor. Bueno, maduro, según la traducción. Está hablando en alemán, no sé si era maduro o no. Él dice, consideren que yo me siento solo y que yo tengo necesidades. Y que estoy en un mundo que me pide o que me invita a tener sexo. Entonces yo en la prostitución pues encuentro mi salida. Pago una prostituta y no. Entonces yo recordé a Aramis cuando era antes de Cristo. Y yo dije, eras esclavo del pecado. En este caso eras esclavo de la carne. Te despiertas como un depredador sexual. Cuando empieza la adolescencia, bueno, mi caso, cuando empezó la pubescencia, explotó mis hormonas. Y era lo que se moviera, o sea, todo me provocaba deseos, todo me provocaba sensaciones extrañas, todo era un conflicto. Cuando, cuando Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús me arrastra a la cruz, porque ese es el concepto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te lleva por la buena, diríamos, te arrastra. ¿Por qué? Porque te mete en la cabeza de tú necesitas algo más que toda la basura que estás tragando. Tú necesitas a alguien más que toda la basura que estás haciendo. Tú necesitas algo que no es todo esto que tú estás haciendo. Te soy honesto, yo no sentía que todo estuviera tan mal ni que todo estuviera chueco. Pero cuando dejas de ser esclavo, y eso es a lo que voy, esclavo del pecado, por eso busqué un pasaje que hablara de eso. Cristo Jesús te libera del pecado. Y tú vas a decir, pero me va a hacer su esclavo. ¿Sí? ¿Y qué? ¿De qué te va a hacer esclavo y de qué te liberó? De gastar miles y miles y miles y miles de pesos en sexo, en drogas, en alcohol, en, en cosas para mantenerte sexualmente activo, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú asocias las relaciones sexuales con alcohol, las arterias se tapan. Entonces eres el calenturiento más impotente que puede haber. Vuelvo a repetir, miles y miles y miles de pesos en todos los mercados que hay para el pecado, no solamente el sexual. El adicto a su cuerpo, el adicto a la comida, el adicto a las diversiones, el adicto a la adrenalina, el adicto a la violencia.
Dios te arranca del pecado. Dios te hace sentir aceptado, incluido, reconocido. Te hace sentir amado. Te hace sentir que siempre estás en compañía de. No te voy a decir que siempre estás cantando y riéndote. No. Ayer estuve muy, muy, muy mal después de una semana muy, muy, muy mala. Ahorita viendo el video estuve hablando con él de todo lo que yo era antes de él. Y le agradecí. ¿A qué te esclavizas? A hablar de su palabra. Si te vas a internet a ver videos gratis de predicaciones, de mensajes de Cristo. Si no te vas a internet a libros que puedes comprar o puedes ver por internet, son gratis, porque ya muchas fundaciones cristianas ya los donaron al aire, el sistema abierto de internet. Incluso te ponen ahí la advertencia. Dona al ministerio para que podamos seguir haciendo esto. Así como hicieron los metodistas, un grupo de metodistas que llevaron el Nuevo Testamento a los hoteles. Por eso en algunos lugares de Estados Unidos tú llegas al hotel y hay un Nuevo Testamento. Fueron ellos. Malamente mi padre, por ejemplo, se robó unos. Bueno, hay libros gratis en internet. Si encuentras una verdadera iglesia de sana doctrina, no tienes que pagar absolutamente nada, nada, por escuchar instrucción, por edificarte, por ir a cantarle a tu Dios, por ir a hablarle a tu Dios, con un conjunto de otros cristianos. Y si corres con más suerte que tu siervo, una iglesia de toda la buena doctrina, de disciplina, de iglesia y demás. Es decir, que te ayudan en tu edificación. No que te dicen, pues ya, dijiste que Dios estaba contigo, pues está bueno. Dejas de estar obsesionado con el mundo. No tienes idea qué horrible es eso, porque además no te das cuenta, porque estás en el mundo. Cuando decía ese señor, es que te sientes solo, es que una prostituta te da compañía, una prostituta te da sexo, una prostituta... No lo necesitas. Ya no lo necesitas, créemelo. Ni te vuelves loco, ni te va a pasar nada, ni te va a dar cáncer. No te pasa nada. Dejas de buscar a Satanás. De verdad, dejas de buscar a Satanás. No sabes cómo vas a dejar de gastar, ahorita me acuerdo de... No sabes cómo vas a dejar de gastar en cosas que no te sirven, que no te edifican. Canciones, música, libros, revistas, que no sirven para nada. Programas, cable, que no sirve para nada. No sé cómo le pega a otros cristianos el cristianismo, pero yo me puedo pasar, si tuviera tardes más tranquilas y mañanas más tranquilas, me puedo pasarme todo el día leyendo la Biblia. Por eso luego me estoy poniendo los audífonos y pongo música cristiana o cosas así, para poder estar leyendo y estar. Porque aquí es
Sodoma y Gomorra. Dejas de estar dependiendo de que alguien te acaricie, de que alguien te diga que vales la pena. Dejas de depender de subir a alguien a tu carro para llevarlo a tu casa, para que te fornique. Y eso lo digo a las mujeres. Dejas de depender que te digan que eres bonita, que vales la pena. Dejas de esperar de un hombre o de una mujer, porque lo llena todo. Es muy raro lo que te estoy diciendo, es Jesús. Llena todo. Se te rompe la televisión. Se te... de esto... Ya no te obsesionas. El escándalo más alto, el cuerpo más bonito, la ropa más ostentosa. Solo quieres que otros sepan de Dios y crean que Dios es la solución para tanta porquería que tenemos adentro. Que Él lo hizo por amor. Que Él se hizo hombre, entendible, que vino a hablar de su papá. Ahorita que está de moda el Día del Padre. Vino a hablar de su papá. Dijo que vino a hacer la voluntad de su papá. ¿Cuál era la voluntad de su papá? Que nos arrepintiéramos de nuestro pecado y que entendiéramos que su muerte de su hijo, o sea, que él iba a matar en la cruz, su papá, nos iba a salvar de pecados, nos iba a dar una nueva vida, siempre que pusiéramos nuestra confianza en Él y que no te preocuparas de más. Tu santificación está en sus manos, tu edificación está en sus manos, tu hambre y sed de Él está en sus manos. Yo no estoy obsesionado por saber de Cristo. Si Él no quisiera que yo quisiera saber de Cristo. Tú quieres saber si eres cristiano. Actúas como cuando estabas enamorado en el mundo. Buscas la Biblia, que es la fuente principal de Dios. Quieres leerla toda. Quieres saber todo de Él. Lo bueno, lo malo, lo chueco, lo torcido, lo contradictorio, todo. Y Dios se encarga de decirte, esto ni es contradictorio, ni es raro, ni es... Todo es verdad, todo es verdad, todo es verdad, todo encaja, todo tiene sentido y coherencia y congruencia. Lee, vuelve a leer, vuelve a leer, vuelve a leer y pídele al Espíritu Santo que te siga enseñando a ver y a ver y a ver y a ver. Yo me pegaba Biblia cuando no tenía estos lentecitos. Pegaba la Biblia y luego me pegaba a YouTube porque se me cansaba mucho la vista con los otros que ya no son de mi aumento. Prédicas, clases gratis, iglesia virtual, por todos lados. Dejas de pedir pago por tus deudas. O sea, hay gente que te debe a ti cosas. Dejas de esperar que te paguen. A ver, perdonas. Aunque no te pidan perdón, perdonas. Yo vivo al lado de Sodoma y Gomorra. No quiero que me paguen. No quiero que lo hagan, pero no quiero que me lo paguen. No quiero que me devuelvan mi tranquilidad.
No quiero que me paguen la mesa que me rompieron, los espejos que me rompieron, la puerta que me rompieron. Quiero que no lo hagan, que ya se callen, que ya se vayan. Pero no espero nada de ellos. No quiero que vengan por ellos. En mala manera, me explico. No quiero venganza. Quiero que se vayan. Quiero que el juez justo vea las evidencias. Quiero que mi hija lo conozca, a Jesús. Que conozca a su papá, a Jehová. Quiero que conozca al Espíritu Santo. Quiero que sea libre. Quiero que deje de depender de lo que depende ahorita. Que un hombre, una mujer, un padre, una madre, le digan que vale la pena, que es buena, que es valiosa. Por eso está obsesionada. Como no se lo dicen, entonces come y come y come. Y está buscando hombrecitos. Y está buscando cosas que no le van a servir. Si ella conoce a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo, que el mundo ruede. Te vuelves intolerante, eso sí, a pecar, al pecado. Cuando estás en tus peores luchas. ¿Y cuáles son mis peores luchas? Mías. Estar oyendo que se sigan haciendo tonterías, lastimando gente, lastimando animales. Y no poder decir, basta, basta ya. No te vas a la vinatería corriendo. No te vas a la amiguita calenturienta corriendo. Te vas a la Biblia y te pones de rodillas y hablas con Él y vuelves a hablar y vuelves a hablar y lloras y pides y clamas. Vas a ser libre, verdaderamente libre. Lo único que te va a importar es que te lleve, que ella te lleve o que venga. Y que te dejen predicar su palabra y hablar de Él, para que la gente sepa que Él es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que Él es vida, que Él es la vida, Él es la verdad y la vida. Él es el amor perfecto, eterno, inmutable. Él es el que te va a coronar, rey o reina, en el cielo. Que se vuelve una relación estrecha contigo. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Y pobre del que se meta contigo. Dejas de ser esclavo del pecado. Luz y sal.